Bueno, llegamos a la parte práctica. Vamos a aprender a utilizar un programita que a mí me gusta mucho porque es sencillo, es gratuito. O sea, realmente nosotros vamos a encontrar muchos programas estadísticos que podemos utilizar o muchos programas que nos permiten hacer análisis estadísticos gratuitos de una forma rápida, una forma sencilla. En el mercado pues encontramos ejemplo el EpiInfo, el Stata, el Infostat, o sea, una gama de software. Y lo importante es que todos ellos trabajan eh, prácticamente de la misma manera. Los datos lo introducimos a excepción del R. Los datos los introducimos en una hoja cuadriculada en forma vertical. El ejemplo que vamos a estar desarrollando, que ya aquí ustedes pueden observar que entre los datos en la columna A fueron tomados del texto de Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. Este es en la página 56, problema 4, que nos dice que se midieron los niveles de ozono alrededor de Los Ángeles y ascendieron a 220 partes por billón. Las concentraciones de esta magnitud pueden ocasionar quemaduras en los ojos y son peligrosas tanto para las plantas como para la vida animal. También se obtuvieron datos del nivel de ozono en una zona boscosa cerca de Seattle, Washington, que fueron los siguientes. Estos son los datos que registramos aquí en una sola columna. Importante, paréntesis. Aunque en las prácticas, en los talleres, ustedes vean que los datos fueron acomodados en 3, 4 columnas, ustedes al momento de introducir los datos, ya sea en Excel o en este ejemplo en GeoGebra, ustedes van a introducirlos en una sola columna. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Lo otro es que encontramos este problemita que nos dice construir un diagrama de tallo y hojas. Vamos a ver que GeoGebra hace eso. No todos los software hacen tallo y hoja. GeoGebra sí lo hace. A partir del diagrama de tallo y hoja nos pregunta que si vemos sesgos en la distribución y si es así, en qué dirección. Es lo que decíamos en la parte teórica, que el diagrama de tallo y hoja es una forma también visual, gráfica, esquemática, de poder visualizar si hay simetría o no hay simetría en los datos. Construir un diagrama de cajas y bigotes para estos datos, identificar el dato atípico. En caso de que exista un dato atípico, vamos a ver si GeoGebra nos da eso. Si no, también pasaremos los datos a Excel y veremos estas mismas gráficas allá. El C, supongamos que el dato atípico es una lectura legítima. En este caso, ¿qué medida de localización se ve menos afectada por el dato atípico? ¿Qué medida de variabilidad se ve menos afectada por el dato atípico? Recuerden que mencionamos cuando hablamos de las medidas de tendencia central que la media es una medida de tendencia que se ve afectada por los valores extremos. En el caso de tener valores extremos, valores atípicos que se salen fuera del resto de los datos que aparentemente están muy cercanos, se comportan de una manera muy parecida, pues, y existe un dato que se aleja mucho de esto, ese dato va a ser un dato atípico, un dato que se sale fuera del conjunto, lo que va a jalar, y cuando digo jalar, el valor de la media va a tender hacia ese valor atípico. Por lo tanto, me va a sesgar no solamente la distribución, sino también el valor de la media. Y en esos casos, teniendo sesgo, lo recomendable es calcular o interpretar más bien la mediana. Utilizar la mediana como la medida que representa el conjunto de datos. Lo mismo va a ocurrir con la desviación estándar. La desviación estándar se va a ver afectada por ese valor atípico.
Así que bueno, vamos a proceder a, generar las estadísticas, vamos a generar las estadísticas para los niveles de ozono. Aquí vamos a minimizar esto y vamos a ampliar acá. Aquí en GeoGebra, que ustedes lo pueden descargar de la computadora, perdón, de internet, escribiendo geogebra.org, luego seleccionan donde dice descargar, luego allí buscan donde dice GeoGebra Clásico 6. Esa es la versión que estamos utilizando. Luego aquí, donde están las tres líneas estas horizontales, escogemos donde dice vista, y en vista escogemos donde dice hoja de cálculo. Nos va a dar esta hoja cuadriculada. En la columna escribimos los 25 datos de los niveles de ozono en uno solo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir acá donde están estos botones, el de la forma de histograma que tenemos aquí, le damos un clic. Pero antes de ir allí, antes de escoger esta, que es la que necesitamos utilizar, análisis de una variable, vamos a seleccionar los datos. Vamos a ver, seleccionamos primero los datos y ahora sí le vamos a decir análisis de una variable. Cuando nosotros le damos clic en análisis de una variable, inmediatamente sale una gráfica. En este ejemplo vemos el histograma. Es lo primero que sale. Vamos a cambiar el número de clases. Vemos que hay 5 clases. Nosotros podemos cambiar el número de clases aquí en el deslizador. Suponiendo que hicimos Sturges y nos dice que deben ser 6 clases. Entonces, aquí, moviendo el deslizador, podemos cambiar el número de clases. Y obsérvense que tenemos una distribución sesgada. En el problema nos decían que hiciéramos el diagrama de tallo y hoja. Lo tenemos aquí. Esto, bueno, después lo vamos a quitar. El diagrama de tallo y hoja lo podemos hacer acá. Aquí. Bien. El diagrama de tallo y hoja lo tenemos acá, tallo y hojas. Como les decía, es realmente uno de los pocos programas que lo elaboran. Como nuestros datos tienen 3 dígitos, lo que nosotros le vamos a indicar al programa, ustedes van tocando estos botones de acá hasta que observen la forma que esperamos encontrar en el diagrama de tallo y hoja. Lo que hizo este diagrama de tallo y hoja es colocar las unidades en las hojas y el centena y la decena la ha colocado en el tallo. De manera tal que observamos que todos los que son 16 se agruparon aquí en 16, en el tallo 16. Todos los que eran 170 al 79 lo agrupó en el tallo 17, y todos los que eran de 180 o 189 se ubica en el tallo 18. Y vemos acá igualmente, que es lo que queremos que ustedes observen, que el diagrama de tallo y hoja muestra también sesgo hacia el valor 18, o sea, hacia los valores mayores. Este 18, ¿cómo se lee? 180 y 185, o sea, en el tallo 18 tenemos 2 datos y podríamos buscarlo acá. Tenemos aquí el 185 y el 180 en la posición 14 y en la 12. Esos son los dos que aparece aquí. Tenemos más cantidad de niveles de ozono en el tallo 16, es decir, en la centena del 160. 160 hasta el 169. Entonces vemos acá otra utilidad del tallo y hoja es que podemos identificar rápidamente la moda. Vemos acá que el 162
se repite 3 veces y el 163 también se repite 3 veces. Mientras que los demás se repiten ya sea 2 veces o una sola vez. Así que esta distribución de los niveles de ozono tiene dos modas. Tiene el 2 y tiene, el 162 y el 163. El otro gráfico que nos pide el problema es el de diagrama de cajas y bigote. Aquí pueden ver un diagrama de cajas y bigote solamente que horizontal. Observamos el bigote que marca el mínimo, 160, el bigote que marca el máximo, 185, y observamos un bigote que es mucho más amplio hacia los valores superiores que en el lado inferior. Esto también se relaciona, mantiene el mismo comportamiento que el histograma que obtuvimos originalmente y que el diagrama de Taylor-Johannes. Podemos generar las medidas estadísticas aquí con este botoncito de sumatoria de X. Le damos clic y vamos a tener acá las medidas estadísticas. Por eso es que es tan importante relacionar el concepto con el término, con la parte simbólica. Observamos que N, tamaño de muestra, 25, que es el total de datos. La media, que sería la X barra, 169. Sigma, que es la desviación estándar poblacional. S, que es la desviación estándar muestral. Tenemos sigma de X, sumatoria de X cuadrado, si ustedes quieren utilizar esas medidas para generar otras estadísticas. El mínimo, 160, que es lo que nos dice el diagrama de caja. Mediana, 167, que es el cuartil 2, que es el centro. El cuartil 3, 174. Perdón, y 196, que nos dice que es el máximo. Pero observen que se marcó como un punto outlier o un valor fuera del rango, diríamos, el rango normal de los niveles de ozono. Entonces, el máximo según la caja estaría en 185, pero las estadísticas descriptivas nos están diciendo, ojo, hay un máximo que va más allá del bigote, que es 196, y está marcado aquí por una X. Eso es importantísimo tomar en cuenta al momento de interpretar los datos, ¿no? Bueno, aquí, como pudieron ver, tenemos dentro de las medidas de tendencia central, la media y la mediana. Dentro de las medidas de variabilidad, la desviación estándar, y tenemos el mínimo y el máximo. Esas son las medidas que nos genera GeoGebra. Vamos ahora a pasarnos a Excel. Vamos a copiar estos datos y vamos a ver qué nos ofrece Excel. Vamos a copiar los datos y vamos a venir a Excel. Creo que se me quedaron algunos. Sí. Copiar. Ahora vamos a pegar acá. Ahí está. Bueno, vieron que pegar fue bastante sencillo. Acá en Excel tenemos una herramienta que se llama Datos, Análisis de Datos. Aquí, Análisis de Datos. Damos clic allí y esta herramienta, que es una macro, tiene una serie de técnicas estadísticas que podemos usar. En este listado escogemos el que dice estadística descriptiva. Le damos a aceptar. Seleccionamos, al contrario de GeoGebra, aquí se selecciona después los datos, ¿no? En GeoGebra seleccionamos primero los datos y luego buscamos la opción que queremos. Acá
escogemos estadística descriptiva y ahora sí seleccionamos los datos. Luego marcamos aquí el botón que dice resumen de estadísticas y le vamos a decir rango de salida, le vamos a decir que sea aquí mismo al ladito. Le damos a aceptar. Y aquí podemos ver nuestros resultados. Ahora, comparativamente con GeoGebra, vemos que Excel nos da más información. Nos da la media, que va a coincidir con el de GeoGebra. Nos da la mediana y la moda. La mediana coincide con el que obtuvimos, 167, en GeoGebra. Pero además de eso nos da la moda. Ahora, el único detalle con esta moda es que solo nos genera una moda. Y de acuerdo al diagrama de Talley y Johan que nos generó GeoGebra, pudimos identificar 2 modas. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Que aquí Excel nos presenta una sola moda, sabiendo que hay más. Está la desviación estándar y la varianza de la muestra, que son medidas de variabilidad, la kurtosis y el coeficiente de asimetría, que son medidas de forma. El rango es una medida de variabilidad, el máximo y el mínimo y el total. Así que lo que nos está indicando el coeficiente de asimetría es que tenemos sesgo positivo porque esto es mayor que 0. Al ser mayor que 0, nos está indicando sesgo positivo o sesgo, a la derecha. ¿Sí? A la derecha de la media. Igualmente acá, la kurtosis está muy elevada. Entonces, al estar tan elevada, igualmente vamos a tener la kurtosis es mayor que 0. Esto nos va a indicar que tiene un grado de elevación muy alto, mayor que lo normal. Entonces, mayor que lo normal, lo que nos estaría indicando una distribución leptocúrtica en términos de la kurtosis, mucho más empinada que la elevación normal. Bien, lo otro que vamos a hacer es que Excel nos genera es el gráfico de histograma. Vamos perdón, acá no, este de aquí, histograma, este de aquí no, porque este es Pareto, eso no es el que quiero, queremos histograma, esta de acá. Ahora, en el histograma, fíjense, podemos cambiar el número de clases. Queremos 6 clases. Tocamos aquí, botón derecho del mouse, dar formato, y vamos a ampliar acá el número de rangos y le vamos a poner 6, que es lo que queremos. Y ahora tenemos 6 clases. Así que aquí tenemos nuestro histograma, colocamos los títulos de los ejes que son muy importantes, niveles de ozono, y acá la frecuencia, ¿sí? La frecuencia absoluta. El otro gráfico que podemos generar en Excel es el gráfico de cajas y bigote. Ahora, una cosa importante y hacemos otro paréntesis. ¿Por qué estamos haciendo histograma y estamos haciendo gráfico de caja y bigote? Porque nuestra variable es una variable cuantitativa. Entonces, al ser una variable cuantitativa, estos serían los 2 tipos de gráficos que Excel nos genera y que serían los más adecuados para este tipo de variable. Vemos acá que Excel también nos ha marcado un punto fuera del bigote superior, esto indicando que identificó en efecto un valor extremo. Así que bueno, con esto concluimos esta sesión y les quedaría entonces resolver los problemas y el taller que se les hará llegar mediante Classroom. Chao.